en una campaña contra el acoso escolar que ha puesto en marcha la institución colchonera el Atlético de Madrid y que se ha hecho viral. El bullying es uno de los principales motivos que lleva a la Policía Nacional a fomentar su labor preventiva educativa en colegios e institutos. Hoy, en el Día Internacional contra el Acoso Escolar, queremos destacar esa tarea y esta mañana nos acompaña Elena Rodríguez, es policía, agente de la Policía Nacional de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife. Señora Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué papel, con qué herramientas cuenta la Policía Nacional para abordar el acoso escolar? Bueno, la Policía Nacional principalmente desarrolla el plan director y una de las principales líneas de actuación dentro de este plan pues es precisamente eso, la prevención sobre todo y la actuación frente al bullying en los centros educativos. ¿Y cómo se toma el alumnado la presencia de un agente de la Policía Nacional cuando visita su centro? ¿Son receptivos con la labor que desempeñan? Sí, sí, desde luego, claro. Siempre cuando va un agente pues uniformado y demás a explicarle un poco pues las consecuencias y demás y cómo deben de actuar ante este tipo de casos, pues los alumnos en general tenemos una buena acogida y bueno, pues en principio funciona el tema. Y por el tiempo que lleva desempeñando esta labor, ¿está notando que quizás esos casos de violencia en los centros, de acoso escolar, se están dando en edades cada vez más tempranas? Hombre, el bullying yo creo que un poco se da en todas las edades, pero principalmente a lo mejor, sobre todo niños ya a partir de los 10, 12 es cuando detectamos un poquito más de frecuencia en este tipo de conductas. Sí que es verdad que bueno, ahora también con el uso de teléfonos móviles, que también pues, se empieza a unas edades un poco más tempranas, pues está un poco influyendo también en esto, en que desde más pequeños empiecen con este tipo de conductas. Para ustedes es un trabajo añadido el hecho de que se hayan sumado las nuevas tecnologías también a esta parte, otra forma de violencia, de acoso escolar, pero ya fuera de las aulas. Sí, desde luego, porque ahora no solamente es el acoso escolar que habíamos tenido, bueno, pues desde siempre, sino que ahora es también el problema en redes sociales, el ciberbullying, porque claro, eso tiene una difusión mucho mayor, pues durante más tiempo, que no solamente mientras se encuentran en el centro escolar. Entonces, claro, las nuevas tecnologías han dado un impulso a todo este tipo de conductas también. Bueno, mientras dura la charla que le imparte a los alumnos y alumnas en centros de primaria y centros de secundaria, señora Rodríguez, ¿qué ejemplos le pone, qué mensaje le hace llegar la Policía Nacional al alumnado? Nosotros primero trabajamos desde el tema de la prevención y claro, pues les explicamos claramente luego todo el tipo de consecuencias también que puede tener para una persona que sufre acoso escolar. Les explicamos también en caso de ser víctimas de cualquier tipo de acoso cómo deben reaccionar, a dónde deben dirigirse, cómo pueden evitarlo, y también trabajamos pues con los acosadores para que bueno, se den cuenta de que esto es un problema grave y de las consecuencias de sus hechos. ¿El acosador llega a reconocer su problema? En algunos casos sí. De hecho, nosotros hemos tenido algunas intervenciones en centros educativos en los que los propios acosadores pues, bueno, reconocían que su conducta no era, bueno, pues eran conscientes de este abuso que estaban cometiendo y bueno, pues nosotros tratamos en la medida de lo posible de que rectifiquen esta actitud y de que bueno, entre toda la clase y todo el resto de alumnos pues se haga un poco de grupo para evitar todo este tipo de conductas. ¿Y le ha pasado alguna vez que al terminar una charla algún alumno o alumna se ha acercado para comentarle que quizás es víctima de acoso escolar o que incluso conoce casos y que no es capaz de contarlo a lo mejor a la gente de confianza que tiene a su alrededor? Sí, es frecuente en casi todos los centros escolares a los que acudimos, casi siempre hay algún alumno o alumna que manifiesta pues, que a lo mejor en años anteriores o incluso en otros centros de los que pueda venir ha sufrido a lo mejor algún episodio de abuso por parte de otros alumnos. Algunos, la mayoría sí que es verdad que tienen buena comunicación, sobre todo con los profesores, entonces bueno, también hacen un papel importante en la prevención y en el acompañamiento de los niños que sufren el acoso. Pero sí, se nos acercan y nosotros pues bueno, les aconsejamos un poco cómo deben actuar, a dónde deben dirigirse y demás, porque principalmente la comunicación es fundamental, tanto con sus familias, que a veces no lo saben, como con los profesores y en última instancia con nosotros, claro. Además, hay algo en lo que insisten es no ocultar nada, es decir, claro, muchos quizás se sienten en ese papel de chivato, de cómplice, sí, y hay que sacarlos de ahí, ¿no? De ese pensamiento. Claro, es una de las cosas que nosotros incidimos mucho cuando damos las charlas, en que el resto de niños que están presenciando, por ejemplo, un caso de acoso, un caso de abuso, sin llegar a ser acoso, tienen que no solo no ser partícipes, sino intervenir, como en el caso que veíamos, por ejemplo, en el vídeo este publicitario, para frenar esa conducta, porque claro, algunos un poco
tampoco no intervienen por miedo a que les pueda pasar a ellos y demás, pero bueno, les explicamos que no es ser chivato y que vamos, esa es la salida, digamos. Me imagino que también les indicará cuál es el protocolo a seguir. Me imagino Sí. que el primer protocolo que se pone en marcha es dentro del propio centro, pero ¿cuándo se puede llegar, por ejemplo, a denunciar casos ante la Policía Nacional o en otras fuerzas y cuerpos de seguridad? Sí, el primer paso efectivamente es en el centro escolar y la mayoría de las veces los profesores y los equipos directivos de los centros educativos son conscientes de que hay un problema en el centro, bueno, y dialogando con las familias y demás. En el caso ya de que haya pues, bueno, agresiones, amenazas graves o todo este tipo de conductas que ya llegan a ser delito, muchas de las cuales además se producen a través de redes sociales, pues claro, ya les indicamos a los niños en las charlas a las que vamos dónde deben dirigirse, siempre acompañados de un adulto, pues ya a denunciar. Cuando ya es un hecho delictivo, pues hay que denunciar independientemente de que el centro y la consejería pues actúen frente a ese caso de acoso. Bueno, estamos hablando de charlas hacia el alumnado, pero también sabemos que la Policía Nacional también da charlas a toda la comunidad educativa, desde el propio grupo docente a las familias. Sí. ¿Las familias son participativas, colaboran cuando ustedes organizan una charla o echan de menos quizás esa complicidad más con los progenitores? Sí, damos charlas también a familias porque creemos que, claro, es fundamental, no solamente a los niños, sino también a los familiares, porque muchas veces en las propias casas desconocen un poco lo que su hijo está viviendo en redes sociales y demás, ¿no? Y bueno, nos encontramos con un poco de ausencia, de falta de interés a veces por parte de los padres. Vienen pocos padres o bueno, no nos encontramos con que haya a veces muy buena comunicación con los hijos y bueno, un poquito de desinterés en ese sentido, que creemos que es fundamental que estuviesen informados, sobre todo en cuanto al tema de las nuevas tecnologías y demás, y al uso que se puede hacer de ellas en este sentido. Bueno, pues agradecemos a la Policía Nacional también la labor que desempeña en este ámbito, en un día tan importante como hoy, sobre todo para recordar que el acoso escolar existe, que hay que luchar contra él y que en ese sentido lo que es el área de participación ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía pues actúa en la prevención en la medida de sus posibilidades. Elena Rodríguez, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Venga, hasta la próxima ocasión.